El sol africano colgaba en su punto álgido, secando sin piedad la sabana con sus rayos. Tembo, un experimentado guarda forestal, se secó el sudor de la frente y se movió lentamente entre la hierba alta y seca, buscando cuidadosamente cualquier señal de cazadores furtivos. En las últimas semanas, se habían recibido informes preocupantes de distintas partes de la reserva sobre trampas ocultas que amenazaban no solo a los leones, sino también a otros animales que vivían en la zona. Proteger la naturaleza había sido durante mucho tiempo la misión de Tembo, y el descubrimiento que hizo ayer otra leona muerta, la tercera este mes, le llenó el corazón no solo de profundo dolor, sino también de una firme determinación de poner fin a este crimen. Su rifle colgaba de su espalda como de costumbre, aunque realmente esperaba no tener que utilizarlo. Más adelante, unas claras huellas humanas conducían a un pequeño grupo de acacias en el horizonte. La tensión fue tensando poco a poco todos los músculos del cuerpo de Tembo, las huellas de los cazadores furtivos estaban frescas y eran fáciles de ver, pero el calor abrasador del mediodía le estaba ralentizando y le dificultaba mantenerse alerta. De repente, el viento le trajo trozos de voces lejanas, y Tembo se congeló al instante, escuchando atentamente. Las personas a las que seguía la pista estaban más cerca de lo que había pensado. Cada paso se hacía más difícil, y su garganta hacía tiempo que estaba seca por la agotadora sed. La radio que llevaba en el cinturón crepitó, pero enseguida se silenció. En esta parte de la reserva, la señal siempre había sido poco fiable. A pesar de todas las dificultades, el guardabosques continuó tercamente su camino, decidido a encontrar las peligrosas trampas antes del anochecer. Tembo trató de ignorar la creciente debilidad de sus músculos y el ligero mareo. A lo largo de los años que había trabajado en la reserva, se había enfrentado a situaciones mucho más peligrosas, y hoy no parecía nada fuera de lo común. El sol le quemaba la espalda mientras avanzaba lentamente por la hierba alta, que ya se había vuelto ligeramente amarilla por el calor. En su cantimplora solo quedaban unos pocos sorbos de agua caliente, que guardaba para una emergencia. Cada bocanada de aire caliente le quemaba los pulmones, como si respirara arena del desierto. Las horas de búsqueda bajo el sol abrasador estaban agotando tanto su fuerza física como su espíritu, haciendo cada paso más difícil, y su visión estaba empezando a nublarse. De repente, algo brillante le llamó la atención entre la hierba seca. Era una trampa de alambre oxidado, hábilmente escondida y lista para saltar sobre cualquier animal grande que tuviera la mala suerte de pisarla. El corazón de Tembo latió más rápido al darse cuenta de que estaba en el camino correcto y acercándose al escondite de los cazadores furtivos. Mientras se agachaba con cuidado para ver más de cerca la trampa, una inexplicable sensación de peligro le asaltó de repente. Algo iba mal, pero no sabía qué. Al dar el siguiente paso con cuidado, el guardabosques no se dio cuenta de que había un pozo bien escondido con estacas afiladas en su interior. De repente, el suelo cedió bajo sus pies, y en un instante, su mundo familiar se puso patas arriba. La caída duró solo un segundo, pero el tiempo pareció ralentizarse para Tembo, lo que le permitió ver con una claridad aterradora las afiladas estacas que salían a su encuentro. Una de ellas le atravesó la pierna, provocando una oleada de dolor insoportable que hizo bailar manchas negras ante sus ojos, amenazando con arrebatarle el conocimiento. Su grito desesperado resonó por toda la sabana vacía, pero no había nadie cerca que escuchara su llamada de auxilio. Solo los indiferentes buitres que volaban en círculos en lo alto del cielo parecían ser los únicos testigos de su desgracia, esperando pacientemente una posible comida. Cuando la primera oleada de dolor se desvaneció un poco, Tembo intentó pensar con claridad en su situación. El pozo no era muy profundo, pero con una pierna malherida, salir por sí mismo parecía extremadamente difícil. La sangre fluía lenta pero constantemente de la herida, empapando el suelo seco y dejando una mancha oscura que se extendía. Con creciente temor, el guardabosques se dio cuenta de lo obvio: el olor de la sangre en esta zona salvaje seguramente atraería a los depredadores. La radio permaneció en silencio. En esta parte remota de la reserva, la señal siempre era débil, y ahora parecía haber desaparecido por completo. El sol se movía lentamente hacia el horizonte, aunque el calor abrasador empezaba a remitir. Tembo sabía que la noche en la sabana africana traía consigo peligros diferentes, pero no menos mortales. Haciendo acopio de las fuerzas que le quedaban, hizo varios intentos desesperados por salir de la trampa, pero cada vez el agudo dolor de su pierna perforada le obligaba a retroceder.
La fría desesperación le subió lentamente a la garganta, tensándose como una cuerda invisible y robándole las últimas fuerzas. Tras varios intentos dolorosos, por fin consiguió agarrarse a una raíz fuerte cerca del borde del pozo, y con un esfuerzo increíble, sacar su cuerpo exhausto a la superficie. Completamente agotado, se desplomó a la bendita sombra de una acacia solitaria que crecía cerca. Su pierna seguía sangrando y la cabeza le daba vueltas por la mezcla de dolor intenso, deshidratación y principio de fiebre. En algún lugar a lo lejos se oyó un sonido sordo y estruendoso. ¿Se acercaba una tormenta o era el gruñido de advertencia de un gran depredador? La oscuridad se apoderó finalmente de sus ojos y Tembo cayó inconsciente, completamente indefenso en medio de la hostil naturaleza. Un gruñido profundo y ondulante sacó lentamente a Tembo de la oscuridad. Sentía el cuerpo increíblemente pesado, como si estuviera lleno de plomo, y tenía la garganta tan seca que ni siquiera podía tragar. Sin embargo, algún antiguo instinto de supervivencia le obligó a abrir los ojos con esfuerzo, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. A su alrededor, se movían borrosas formas doradas, iluminadas por los rayos mortecinos del sol poniente, pero su mente nublada no conseguía dar sentido a la escena. De repente, Tembo se dio cuenta de que a pocos pasos había un enorme león, observando al indefenso hombre con afilados ojos ámbar. Los poderosos músculos del depredador se movían bajo su gruesa piel mientras rodeaba lentamente a Tembo, como si juzgara si el hombre era una amenaza o lo malherido que estaba. Cerca de él, una leona tensa permanecía inmóvil, y entre sus fuertes patas asomaba un cachorro curioso pero cauteloso. Un frío miedo se apoderó del corazón de Tembo, pero su debilitado cuerpo no obedecía las órdenes de su cerebro, ni siquiera podía moverse. Sin duda, el olor a sangre fresca de su herida abierta había atraído hacia él a estos peligrosos animales. Si los leones se decidían a atacar, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Se preparó mentalmente para lo inevitable, para las garras desgarradoras y los colmillos mortales, pero, extrañamente, el ataque nunca llegó. El gran macho de melena oscura y majestuosa se acercó con cautela, aspirando el olor a humano y a sangre, y luego soltó un bufido suave, casi pensativo. En ese momento, Tembo notó una marca inusual en la oreja del león, una curva distintiva que le resultaba extrañamente familiar. La leona repitió las acciones del macho, para sorpresa del hombre, se tumbó tranquilamente junto a su cachorro, como si fuera a pasar la noche. Con creciente asombro, Tembo se dio cuenta de algo que parecía imposible: estos animales salvajes no le veían como una presa. Parecían estar protegiéndole. Su mente se arremolinaba confundida por la increíble situación, pero una creciente oleada de cansancio comenzó de nuevo a nublar sus pensamientos. La última idea que pasó por su mente antes de volver a sumirse en la oscuridad fue que, por alguna razón desconocida, aquellos poderosos depredadores no se habían convertido en sus enemigos, sino en sus guardianes. La conciencia de Tembo iba y venía, dándole breves momentos para observar su entorno antes de desvanecerse de nuevo en una bruma. A través del velo del agotamiento y la fiebre, un viejo recuerdo surgió de repente en su mente, ligado a esta misma parte de la reserva. Muchos años atrás, cuando era un guardabosques joven e inexperto que acababa de empezar a trabajar, había oído los gritos desesperados de un cachorro de león atrapado en una trampa para cazadores furtivos. Dejando a un lado la precaución, corrió hacia el sonido, sintiendo como la adrenalina obligaba a su corazón a latir con fuerza. Aquel día, encontró a un cachorro pequeño y asustado atrapado en una cruel trampa de alambre tendida por cazadores furtivos despiadados. El indefenso cachorro tenía la oreja izquierda gravemente herida, con la misma curva distintiva que ahora recordaba tan claramente. No muy lejos, la leona madre había estado dando vueltas presa del pánico, llenando el aire con un rugido desgarrador lleno de dolor y rabia. Tembo sabía el riesgo mortal que corría, pero no podía dejar que la inocente criatura muriera en agonía. Moviéndose tan lenta y cuidadosamente como pudo, sujetando el rifle a la espalda y evitando movimientos bruscos, se acercó a la trampa, levantando una mano en señal universal de paz. La leona gruñó amenazadora, pero, contra todo pronóstico e instinto natural, no atacó al hombre que se acercaba a su cachorro. Arrodillándose ante la trampa, Tembo cortó rápida y hábilmente el fuerte alambre con su afilado cuchillo, liberando al pequeño prisionero. Cada sonido metálico hacía que la vigilante leona se estremeciera y soltara gruñidos bajos de advertencia.
En cuanto desaparecieron las ataduras, el cachorro liberado corrió hacia su madre, que al instante lo protegió con su poderoso cuerpo. Luego, para asombro de Tembo, había levantado la cabeza y lo había mirado directamente, no con rabia ni amenaza, sino con una mirada que transmitía algo casi humano, comprensión y gratitud. Aquel recuerdo largamente olvidado iluminaba ahora la mente de Tembo, que yacía débil bajo las anchas ramas de la acacia. ¿Podría ser que aquel león enorme y poderoso que montaba guardia a su lado fuera el mismo cachorro indefenso al que había salvado una vez, ahora convertido en un majestuoso rey de las bestias? La marca distintiva en la oreja del león no podía ser una mera coincidencia. De algún modo, el frágil vínculo formado años atrás entre un humano y un animal salvaje no se había roto con el tiempo, al contrario, había cerrado el círculo en un increíble acto de ayuda mutua y gratitud. El sol poniente proyectaba largos rayos dorados sobre la sabana, bañándolo todo en cálidos tonos ámbar. El aire se enfriaba lentamente, llenándose de los aromas del atardecer y del lejano zumbido de los insectos nocturnos. Tembo yacía inmóvil a la sombra salvavidas del árbol, con el cuerpo agotado por el dolor y la fiebre, pero la mente extrañamente aguzada por la conciencia de la inusual cercanía de los leones. El poderoso macho, al que ahora llamaba Orión en sus pensamientos, estaba sentado tranquilamente a pocos pasos, con sus ojos brillando misteriosamente en el crepúsculo cada vez más profundo. La mirada ámbar del macho era tan intensa que Tembo sintió un escalofrío. Era como si tras aquella mirada se escondiera una sabiduría ancestral, como si la propia naturaleza le estuviera juzgando, sopesando cada pequeña y gran acción de su vida. La leona y su cachorro se acurrucaron contra el poderoso macho. Sus cuerpos parecían relajados, pero sus oídos alerta giraban sin cesar, captando los más leves sonidos de la sabana. No solo estaban cerca, sino que protegían de verdad a su inesperado compañero. En un estado de medio ensueño, al borde de la consciencia, Tembo vio como la leona se levantaba lentamente y se acercaba a él. Olfateó cuidadosamente su pierna herida e hizo algo increíble, empezó a lamer suavemente la herida abierta, como si cuidara de su propio cachorro. El áspero contacto de su lengua contra la carne inflamada le produjo una aguda oleada de dolor, pero Tembo se obligó a no moverse, comprendiendo instintivamente que este extraño acto de cuidado podría salvarle de una infección mortal. En el extremo más alejado del claro, aparecieron algunas hienas, con sus inquietantes cacareos resonando en el aire del atardecer. Sus formas oscuras parpadeaban entre la hierba alta como fantasmas, listas para abalanzarse sobre una víctima debilitada en cualquier momento. A cada minuto que pasaba, sus espeluznantes carcajadas se hacían más intensas y cercanas. En cualquier otra situación, Tembo habría echado mano de su fiel rifle, pero ahora estaba completamente indefenso ante la creciente amenaza. Sin embargo, no fue necesaria ninguna acción por su parte. Orión levantó majestuosamente su enorme cabeza y lanzó un rugido tan poderoso y atronador que las hienas se dispersaron al instante, desapareciendo en el crepúsculo cada vez más denso. Aquel imponente sonido recorrió la sabana como un trueno lejano, silenciando a todos los depredadores potencialmente peligrosos en kilómetros a la redonda. Fue en ese momento cuando Tembo comprendió la asombrosa verdad. Los leones no estaban cerca del hombre herido por casualidad y no lo observaban simplemente por curiosidad, sino que lo protegían a propósito de otros peligros de la naturaleza. Ya fuera por instinto, por un recuerdo animal de un rescate pasado o por algo aún más profundo y misterioso, estos poderosos depredadores habían tomado una decisión consciente, no dañar al indefenso humano, sino protegerlo en su momento de mayor necesidad. La vida de Tembo no dependía ahora de su propia fuerza ni de sus decisiones, sino de la misericordia de la naturaleza, de la que siempre había esperado crueldad, pero que ahora le brindaba una protección inesperada. Profundamente consciente de este extraño giro del destino, el exhausto guardabosques volvió a sumirse en un sueño febril e inquieto. En el puesto de guardabosques, con las primeras luces del alba, se había instalado una atmósfera de creciente preocupación y temor. Tembo no había regresado de su patrulla ni se había presentado a la hora prevista. A cada minuto que pasaba, los peligros a los que podría enfrentarse solo en la salvaje y vacía reserva se hacían más y más reales. Un equipo de leales colegas, dirigido por su mejor amigo Juma, se preparaba urgentemente para una búsqueda a gran escala, plenamente conscientes de los riesgos que corría un guarda forestal solitario,
Desde encuentros con cazadores furtivos armados hasta deshidratación mortal o ataques de animales salvajes. Tenemos que encontrarlo antes de que anochezca, dijo Juma con firmeza, comprobando cuidadosamente las balas de su fiable rifle. Ya hemos perdido a 2 de nuestros hombres en la lucha contra los cazadores furtivos. No dejaré que Tembo sea el tercero. Armados hasta los dientes y con perros rastreadores experimentados, el equipo de búsqueda siguió la ruta que se creía que había seguido Tembo, escudriñando minuciosamente las secas llanuras de la sabana en busca de cualquier señal de su presencia. Durante varias horas agotadoras bajo un sol abrasador, siguieron adelante, negándose a rendirse. De repente, uno de los guardabosques más jóvenes divisó una línea de huellas de botas en la tierra agrietada, que se dirigían hacia una acacia solitaria en una colina. Sin dudarlo, corrieron en esa dirección, pero al acercarse al árbol, se detuvieron sobresaltados. Cerca de la acacia, toda una manada de leones descansaba, observando atentamente a los hombres que se acercaban. Instintivamente, Juma agarró con más fuerza su rifle y tensó el gatillo. ¿Habían llegado demasiado tarde? ¿Habrían encontrado ya los leones a su amigo? ¿Seguía vivo Tembo? Pero, para su total asombro, el enorme y majestuoso león macho que lideraba la manada simplemente giró la cabeza hacia el árbol, como si señalara deliberadamente a los rescatadores la dirección correcta. Tal comportamiento era completamente inaudito en un depredador salvaje. El corazón de Juma latía con fuerza mientras daba varios pasos cautelosos en la dirección indicada por el león. Por fin, encontró a Tembo tumbado en la espesa hierba. Con cuidado, se arrodilló junto a su inmóvil amigo y buscó el pulso en el cuello de Tembo. El latido era débil, pero constante, y una oleada de inmenso alivio invadió al veterano guardabosques. «Está vivo», gritó a los demás, y los suspiros de alivio resonaron entre el tenso equipo de rescate. Los guardabosques se acercaron con cuidado y se dispusieron a subir al herido Tembo a una camilla. Juma no podía apartar los ojos del impresionante león, que se encontraba a pocos pasos. Cuando la radio en el cinturón de Juma crepitó de repente, rompiendo el tenso silencio, los leones giraron inmediatamente la cabeza hacia el sonido, sus poderosos músculos se tensaron, listos para saltar ante cualquier amenaza. El grupo se quedó inmóvil, temeroso de hacer el más mínimo movimiento. «El año pasado vi con mis propios ojos cómo despedazaban a 2 turistas descuidados», susurró un guarda mayor, sin apartar la vista del poderoso león. «Pero hoy, parece que han salvado la vida de un hombre». El resto de la manada se quedó un poco más atrás, con sus ojos dorados brillando a la luz del sol matutino. Ninguno de los depredadores mostraba agresividad, solo una observación tranquila y atenta de todo lo que ocurría a su alrededor. Mientras los guardabosques, moviéndose con sumo cuidado, subían a Tembo a la camilla, Orión dio un paso firme hacia adelante. Su respiración profunda y retumbante parecía sacudir el aire. Juma se paralizó por instinto, preparado para cualquier cosa. ¿Estaba el león a punto de detenerlos, de impedir que se llevaran a Tembo? Pero en lugar de eso, ocurrió algo increíble. Orión emitió un sonido grave y pensativo, algo parecido a un profundo suspiro, y luego se apartó lentamente, despejando el camino. El significado del gesto era inequívoco: vete. Los leones habían protegido a Tembo de los peligros de la sabana durante la larga noche y ahora lo devolvían voluntariamente al cuidado de los suyos. En el último momento, justo antes de que los rescatadores se llevaran a Tembo, el curioso cachorro de león se acercó corriendo y tocó suavemente la mano inerte del hombre con su nariz húmeda. Un tierno momento de contacto entre 2 mundos que quedaría para siempre en la memoria de todos los presentes. Mientras los guardabosques llevaban con cuidado la camilla con su camarada herido hacia el jeep que les esperaba, Juma no pudo evitar echar una última mirada atrás. Orión permanecía en el mismo lugar, alto y orgulloso, observándoles partir con mirada firme. Como un guardián silencioso de la sabana, el guardián de un antiguo vínculo invisible entre el hombre y la naturaleza. La conciencia de Tembo volvió lentamente con el zumbido del motor y las voces silenciosas y preocupadas de sus compañeros. Le dolía todo el cuerpo, su garganta seca le pedía agua, pero lo más importante era que estaba vivo y relativamente a salvo. Luchando por abrir sus pesados párpados y entrecerrando los ojos ante la brillante luz del día, se encontró con los ojos de Juma,
que se inclinó sobre él en el asiento trasero del vehículo de rescate, con el rostro lleno de preocupación pero iluminado por un evidente alivio. Empezábamos a pensar que te habíamos perdido para siempre, viejo amigo, dijo Huma, con una voz inusualmente ronca por la emoción. Cuando finalmente te encontramos rodeado por toda una manada de leones. Podrían haberte destrozado en segundos. Pero en lugar de eso, te protegieron, como si fueras uno de los suyos. Los recuerdos del último día volvieron lentamente en vívidos flashes, el calor abrasador, la trampa mortal, el dolor punzante en la pierna, y luego, los leones. Tembo se esforzó por recuperar el aliento mientras la emoción se apoderaba de él. No me han hecho daño de verdad, susurró, con los labios secos y agrietados. Orión, de ese gran león de melena oscura, lo salvé una vez, hace mucho tiempo, cuando no era más que un cachorro indefenso. Lo reconocí por la marca en su oreja. Se acordaba de mí, todos estos años. Huma intercambió una mirada significativa con los otros guardabosques, que escuchaban en silencio la increíble historia. Realmente parece que te estaban protegiendo. No he visto nada igual en mi vida. El alma cansada de Tembo se inundó de una mezcla de incredulidad y profunda e infinita gratitud por el milagroso giro de los acontecimientos. Fuera lo que fuese lo que le había ocurrido en la sabana, una cosa había quedado absolutamente clara: había sobrevivido no a pesar de los leones, sino gracias a su inesperada protección. Durante los largos días de recuperación forzosa, Tembo no podía dejar de pensar en los cazadores furtivos cuyas despiadadas acciones no solo habían causado la muerte de magníficos animales, sino que casi le habían costado su propia vida. Pasó horas estudiando mapas de la reserva e innumerables informes sobre trampas descubiertas anteriormente. Poco a poco, empezó a notar un patrón que hasta entonces había escapado a la atención de los guardabosques. Ahora sé exactamente cómo rastrear y atrapar a esos delincuentes, le dijo con firmeza al veterano jefe de estación cuando entró en su despacho una mañana temprano. Siempre vuelven a comprobar sus trampas al tercer día de colocarlas. Es una parte fija de su rutina. El canoso jefe de estación, un hombre que se había enfrentado a muchas situaciones peligrosas a lo largo de su dilatada carrera, escuchó atentamente el convincente plan de Tembo. Al día siguiente, un equipo especial de guardabosques entrenados tomó posiciones cuidadosamente elegidas alrededor de la misma zona en la que Tembo había estado a punto de perder la vida. Escondidos entre las altas hierbas de la sabana y haciendo todo lo posible por pasar desapercibidos, esperaron pacientemente a que aparecieran los delincuentes. Al mediodía, su persistencia dio sus frutos. 3 hombres fuertes y armados se abrieron paso cautelosamente por la sabana, comprobando las trampas mortales que habían colocado días antes. Sus rostros curtidos estaban semicubiertos con gruesos pañuelos para protegerse del polvo y del sol abrasador, y sus ojos inquietos escrutaban constantemente el horizonte en busca de señales de peligro. Eran cazadores furtivos experimentados, bien armados y muy peligrosos, hombres que no se rendirían sin luchar. A la señal de Huma, los rangers entraron en acción, rodearon a los intrusos y les gritaron que soltaran las armas y se tiraran al suelo. Uno de los furtivos trató de huir, pero fue rápidamente atrapado y derribado sobre la tierra seca de la sabana. Los otros 2, al darse cuenta de lo desesperado de su situación, se rindieron sin oponer resistencia, comprendiendo que luchar contra el equipo, más numeroso y mejor preparado, no tenía sentido. ¿Así que sois vosotros los que matáis leonas por sus patas?, preguntó Tembo con ira apenas contenida, mirando fijamente a los ojos del cazador furtivo más viejo. Nos pagan bien por ello, respondió desafiante el hombre, sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. Los curanderos chinos pagan mucho dinero por ese tipo de cosas. Nada personal, solo negocios. ¿Y cuánto crees que vale una vida humana?, preguntó Tembo en voz baja, señalando su pierna herida aún vendada. ¿Qué precio le pondrías a la eliminación de toda una especie de la faz de la tierra? Los cazadores furtivos permanecieron en silencio mientras los empujaban a los vehículos policiales para llevarlos al centro de detención. Las pruebas recogidas eran más que suficientes para presentar cargos graves, herramientas profesionales para descuartizar cadáveres, numerosas trampas usadas y listas para colocar, y partes de animales sacrificados ya preparadas para su venta en el mercado negro.
Una semana después de la exitosa detención, apareció un breve pero impactante artículo en el periódico local, informando de la condena del grupo de cazadores furtivos. Cada uno recibió la pena máxima permitida por la ley, 10 años de prisión y una fuerte multa. Sin embargo, para Tembo, más importante que cualquier premio oficial o elogio público era algo totalmente distinto. Cuando su herida sanó por fin y pudo volver a sus patrullas habituales, vio inesperadamente la majestuosa figura de Orión, que le observaba desde un saliente rocoso en la distancia. La magnífica melena dorada del león fluía suavemente con la brisa. Sus miradas se cruzaron a través de la sabana, no como extraños o enemigos potenciales, sino como dos seres vivos conectados por un profundo entendimiento tácito y un respeto mutuo. Tembo sintió una profunda satisfacción al saber que el territorio de esta manada de leones estaba ahora verdaderamente a salvo. No quedaba ni una sola trampa mortal, ni un solo cazador furtivo despiadado en esta parte de la reserva. El viaje de Tembo había comenzado con el sincero deseo de proteger el singular mundo de la vida salvaje, pero por un extraordinario giro del destino, fueron los leones quienes le protegieron en su momento más peligroso, y él, a cambio, les había devuelto el favor. El miedo natural había dado paso a una profunda confianza, y se había creado un vínculo especial entre el hombre y el animal salvaje, un vínculo que ninguno de los dos olvidaría jamás. La naturaleza siempre encuentra una forma de sorprendernos, recordándonos las profundas conexiones que existen entre los seres humanos y los animales, conexiones que son más fuertes que la crueldad, la codicia y la destrucción sin sentido.